Buenas noches, amada iglesia, queridos amigos, familiares. Me place en este momento volver a encontrarme con ustedes por acá, por este medio, que es responsablemente es el medio que podemos utilizar en este momento para llevar la palabra de Dios. Me llena de regocijo en el saber que hay personas aún dispuestas a escuchar la palabra, a escuchar la palabra de Dios, la sana palabra de Dios, la verdad. Eh, Nosotros somos llamados a escuchar la palabra y a hablar la palabra. Eso es lo que me encuentro haciendo en este momento y ojalá esta enseñanza llegue a quien tenga que llegar o a quien Dios disponga que tenga que llegar esta enseñanza del día de hoy. La enseñanza pasada o en la anterior enseñanza vimos la primera parte de la mitad cambio en la revelación de Apocalipsis, ¿sí? Con respecto a las iglesias, a la iglesia de Pérgamo. Vimos el lugar donde estaba el trono de Satanás y que actualmente este lugar es lo que se conoce como Turquía, la nación de Turquía. La iglesia de Pérgamo se encontraba aquí en lo que es ahora la nación de Turquía. Dice en el capítulo 2 del Apocalipsis, verso 15 en adelante, y lo leemos. El 15 dice así: y que también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, dice el 16. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Veamos algo. Estos 7 mensajes a estas 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor, por ejemplo Grecia, ahora Pérgamo, que es lo que es Turquía, pues la parte geográfica en el mundo actual, si son mensajes contemporáneos también, porque el corazón humano no ha cambiado todavía. Y lo que Jesús reprende de estas iglesias son también reprensiones para nosotros. Dentro de la iglesia, los mismos problemas de hace 2000 años se siguen presentando de maneras diferentes actualmente. Cristo está en desacuerdo completamente con la doctrina de los Nicolaitas. Podemos ver aquí en este versículo, en Apocalipsis, vemos como en Apocalipsis 15, Apocalipsis 2, verso 15, vemos como con la doctrina de los Nicolaitas. Ya en las enseñanzas anteriores analizamos que Nico es gobierno o dominio y Laos es pueblo. Nicolaita significa gobierno del pueblo o el gobierno de los hombres. La Iglesia de Jesucristo no es un partido político para manejarse tal cual como un partido político o como una empresa. Recordemos las instituciones o lo que es el gobierno humano se caracteriza por manejarse democráticamente o porque sus líderes se han elegido democráticamente. Y esto es un gobierno nicolaíta, ¿sí? Recordemos o comenzó a hacerse manifiesto este tipo de gobierno cuando cuando el rey Saúl, quien fue ungido, ¿sí? Quien fue ungido por petición del pueblo, porque el pueblo estaba pidiendo gobernante, ¿sí? Entonces vemos cómo Saúl es ungido como rey cuando el pueblo de Israel estaba pidiendo gobernante del pueblo, ¿sí? Pues no quería seguir gobernados directamente por Dios como lo venían haciendo 40 años y un poquito más. Entonces, el hombre
por el hombre, y Dios siempre ha estado en desacuerdo de eso, pero Dios es permisivo, ¿sí? Y ha permitido que el gobierno de los hombres esté aquí presente en la tierra. Entonces, la Iglesia de Jesucristo no es un partido político, no es una empresa, un partido político. Nos hemos salido del patrón que Dios ha establecido, que es 100% diferente a cómo se maneja o cómo se debe de manejar la Iglesia de Cristo. Y las instituciones o gobiernos no se pueden manejar de la misma manera. Hay tres instituciones que Dios creó, ¿sí? Hay tres instituciones que Dios creó. La primera fue la familia. La familia. Nadie sexo o la familia más que Dios, ya que Él fue el que inventó esto. O sea, se han querido atribuir o nos hemos querido atribuir el derecho de cambiar la manera de pensar de algo que no nos pertenece, porque nosotros no creamos las familias. Esas instituciones son constituidas por Dios. Tenemos también la iglesia como segunda, es la segunda institución creada. Nadie más que Él puede establecer las condiciones con las que se maneja. No puede meter mano ni cabeza allí. Por eso que la iglesia se tiene que manejar única y exclusivamente con el discernimiento y la guía del Espíritu de Dios. Y como tercera institución creada por Dios, el mismo Dios, gobiernos civiles. Dios estableció leyes para los gobiernos, para la convivencia en la tierra. Leyes que no se cumplen porque los mismos argumentos propios y filósofos que van en contra del pensamiento de Dios, ya que no tienen su origen en la Biblia. Son argumentos e ideas de su propia concupiscencia que han establecido totalmente vacías sin ningún argumento más que el argumento del pensamiento limitado del hombre que ellos han querido usar para manifestación de algunos que otros beneficios que cada quien pueda obtener personalmente. Pero jamás el hombre va a pensar en el hombre. Dios piensa en el hombre. El hombre no piensa ni en Dios ni en los mismos hombres. Siempre pensamos en el bienestar propio de nosotros. La iglesia no puede a elección democrática para la elección de líderes. Esto ocurre con muchos nicolaitas dentro de la iglesia. Dios aborrece esto. Los gobiernos, si son elegidos por democracia, permite esto, ya que en los gobiernos civiles desde Saúl el pueblo es gobernado por el pueblo. En las iglesias el pueblo es gobernado por Dios. Y no puede haber argumento de hombre porque la comunión debe ser del hombre hacia Dios directamente. Y la iglesia se sale totalmente del contexto y del pensamiento de Dios cuando arbitrariamente escoge a las personas que ven más o menos adecuadas para realizar alguna labor dentro del templo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Últimamente, en el siglo XXI se estila mucho que los pastores no son dirigidos por Dios. Están siendo dirigidos por sus anteriores líderes, porque este es pastor de la iglesia y pues la oveja esta se convirtió en pastor o tuvo llamado de pastor y fue y creó otra iglesia, pero yo soy su pastor. No, están muy equivocados, equivocadísimos están, porque el pastor de esa oveja que va saliendo a emprender un ministerio pastoral en un futuro o allí mismo, ¿sí? Tiene que depender directamente de la dirección de Dios, donde Dios a cada quien le da como a él le parece, ¿sí? Y a cada quien le da con respecto a su o a lo que esa persona esté capacitada para hacer cuando entra la comunión diaria con Dios que debe tener un líder de iglesia, como lo representa un pastor. Y recordemos algo, jamás llamemos pastor a un pastor humano, porque el pastor de pastores es el mismísimo Jesús. Pastor de pastores y es quien guía a cada uno, porque cuando nosotros somos ovejas, sí, y estamos apenas nuevecitos dentro de una iglesia, ok, la misión es enseñarnos las bases,
junto con nosotros, pues esas variables psicológica, mentalmente. Entonces, sí, el trabajo del pastor. Pero una vez Dios trabajó con uno y uno en ministerio, es Dios quien tiene que guiar la vida de ese líder, no otra persona. Vámonos a Jeremías capítulo 17, verso del 9 al 10. Y fíjense lo que dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y lo conocerá. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino de sus obras. Nosotros jamás podemos dirigir a otra persona porque nosotros no conocemos los corazones. Los corazones los conoce Dios, las capacidades las conoce Dios, los potenciales los conoce Dios, y Dios trabaja con uno independientemente, o sea, uno y Dios. Y así, de esa manera, es que Dios se puede manifestar en nuestras vidas, no sometiéndonos a los ideales que Dios en cualquier momento, si es que Dios puede someternos, porque esos ideales funcionaban en Él, no en nosotros. Y tenemos que pensar a la fresca que nosotros no sabemos y no conocemos de los líderes esos que nos están dando en un momento, porque no sabemos qué vida espiritual o cuánta comunión tienen con Dios constantemente. Mucho de eso. Por eso es que la comunión de nosotros debe ser únicamente con el Padre. En el siglo XXI las iglesias nicolaitas son las iglesias manejadas por las familias, no por los pastores ni por Dios. Por eso los mejores líderes en toda la historia deben pagar en el desierto para poder ser dirigidos por Dios, y no en el que los líderes son manejados por hombres iguales. ¿Sí? Nos encontramos que los líderes son manejados por los mismos hombres. Aquí tenemos algo, el desierto. ¿Qué significa desierto? Lugar de la palabra. Lugar de la palabra. Es la intimidad con Dios. Tu desierto puede ser en tu cuarto a las 3 de la mañana. Mi desierto es el lugar en donde no hay. Moisés estuvo llamado a vagar 40 años en el desierto, ¿sí? Con el pueblo de Israel, en comunión directa con Dios. Jesucristo, 40 días y 40 noches. Elías fue llamado 40 noches a vagar por el desierto, porque ellos, para hacer lo que hicieron, necesitaron una intimidad completa, única y exclusivamente alejada de pensamiento ajeno y de todas las cosas que los hombres le puedan meter a uno en la cabeza, lógica, y dentro de sus propios ideales. Pues ellos no se sometieron a eso, sino que se sometieron única y exclusivamente a la voluntad de Dios. Por eso Moisés, al final del Moisés, Dios mismo baja y hace su sepultura, dice, y no se encontró nunca, no hubo un líder como Moisés que hiciera tal como las hizo ese líder. Entonces nos tenemos que poner a pensar en que nosotros necesitamos ser dirigidos única y exclusivamente por el Padre. Vámonos a Jeremías capítulo 23, verso 18. Y dice así: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Palabra. ¿Quién palabra y la oyó? Se refiere a esos líderes que estuvieron vagando por el desierto, e inclusive Jesucristo, ¿sí? Que pertenece al mismísimo Dios encarnado, tuvo que vagar por el desierto y sufrir, ¿sí? Y sufrir tentaciones y pruebas en el desierto, directamente comunicado constantemente con su Padre, que es nuestro Padre. Y nosotros no podemos menospreciar o palabra o esta enseñanza
devocional en la mañana, tengamos un devocional con nuestra esposa, tengamos un devocional con nuestra familia, pero el devocional de nosotros, la comunión conmigo y papá, ¿dónde está? ¿Está presente? ¿Es todos los días? Entonces nos tenemos que poner a observar, ¿sí? Que si no es Dios quien dirige nuestras vidas, entonces ¿qué es lo que está dirigiendo nuestras vidas? Porque debemos de buscar dirección diaria de Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 16, ¿sí? Vamos dice, este es el consejo, ¿sí? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Ok, vamos a analizar algunas cosas acá. La primera palabra que Dios le dio a Juan el Bautista para predicar fue arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Fue lo primero que botaba a los cuatro vientos cuando predicaba, le tocaba predicar. Arrepiéntanse. Jesús tenía el mismo mensaje, arrepiéntanse. Los discípulos tenían el mismo mensaje, arrepiéntanse. Mucha gente que bota tanta palabra de la boca y no va al mensaje original, al mensaje a lo que debe de ser. Arrepiéntanse. Es arrepentirse. Y vamos a buscar el contexto etimológico de esta palabra, arrepiéntanse. Si esta primera palabra y lo que es primero para Dios es prioritario, implica que esta palabra encierra uno de los secretos más grandes de la vida. Porque si esta palabra fue tan importante que a los cuatro vientos al mundo la escuchó, arrepentimiento es clave única profunda en el gobierno. Fíjense algo, vamos a la raíz etimológica de la palabra arrepentimiento y vamos a ver cuál es el trasfondo sabio de Dios. En griego arrepiéntanse tiene dos contextos, ¿sí? En griego y en hebreo. En griego arrepiéntanse es metanoia, metanoio. Y la palabra en hebreo es shuf, S-C-H-W, shuf. En el Antiguo Testamento se tradujo vuélvanse, ¿sí? En shuf significa vuélvanse. Vengan a mí, dejen sus malos caminos y vuélvanse a mí. Y la palabra metanoia significa cambiar tu manera de pensar, que ya se usó en el Nuevo Testamento. Entonces, en hebreo vámonos con shuf, ¿sí? Vuélvanse. O sea que si ustedes iban en una dirección, esta era la negativa, la que no era, tenían que dar un giro de 180 grados y volverse a lo que es la verdad o a lo que era a Dios, pues, en sí. Entonces, cuando nos de la palabra en griego, en el Nuevo Testamento, nos encontramos con metanoio y significa cambiar de pensar. Cuando Cristo vino al mundo se encontraba en el siglo XXI con una cantidad impresionante de ideas e ideales. Esos fariseos tenían cualquier de ideales y la gente los cualquier cantidad de ideales y de dioses, adoraban a Dios Atena, Artemisa, Apolo, Hades, a todos estos eran a los que ellos adoraban, ¿sí? Al Dios del Sol, al Dios de la Luna, tenían a cada uno de los astros para cada uno en cuestión de naturaleza. Entonces, pues nos damos cuenta que está arriba de nuestros ojos, la mente, ¿sí? Es donde existe nuestra guerra verdaderamente espiritual, donde estamos tratando de librar la batalla más grande de nuestra vida, ya que es el pensamientos. Y tenemos que tener mucho cuidado con la mente y los pensamientos. En otras enseñanzas hemos estado trabajando con eso, lo que puede hacer en la psique humana. Y me atrevo en este momento pues a invitarlos, si no han escuchado las otras enseñanzas, escuchen la música, la alabanza y todas esas enseñanzas que son de edificación y que tienen correlación en muchas palabras que vamos a decir caminando por el Apocalipsis, ¿sí? Si nuestro pensamiento,
en el pensamiento de Dios, entonces, ¿dónde están fundamentados? Tenemos que hacernos esa pregunta, porque el pensamiento siempre va a tener un ideal e inmediatamente, inminentemente, si no estamos en la Biblia, estamos al contrario de la Biblia. Si nosotros tenemos algún argumento que no está enfocado o focalizado en la Biblia, lamentablemente estamos fuera de lo que es la Biblia y estamos vagando por ideales innumerables. Actualmente, pues tenemos los ideales de Charles Darwin y su teoría de la evolución, tenemos los ideales de mucha gente que colaboró con lo que es lo que es la teoría de lo que es por accidente, ¿sí? De que todos nosotros vinimos fue por un accidente, de que todos nosotros estamos aquí porque lamentablemente o afortunadamente, mejor dicho, hubo una explosión que se llamó el Big Bang. El Big Bang pues creó por accidente células principales. Esas células fueron evolucionando y estas evoluciones dieron como resultado organismos unicelulares, los cuales se convirtieron en organismos pluricelulares y así sucesivamente. Nosotros fuimos cambiando y cambiando y cambiando hasta ser lo que somos hasta ahora, y todos somos parte de la naturaleza. Entonces nosotros vemos y creemos eso porque hasta donde yo sé y hasta donde la ciencia ha podido llegar, no se ha comprobado todavía la veracidad de todas esas palabras que han votado cada uno de los científicos que han aportado a estas teorías. Por ejemplo, un accidente, yo dejo vidrio y un accidente es un desastre. La palabra accidente, la palabra accidente en su contexto real, significa desastre. Todo lo que ocurre después de un accidente es desastroso. Y nosotros no somos ningún desastre. La correlación, ¿sí? Y la coalición que hay en toda la naturaleza con respecto a nosotros es tan impresionante que nunca, nunca, como lo dijo Albert Einstein alguna vez, lo dijo, detrás de cada cosa bien hecha o de cada cosa que tenga algo, un ciclo o algo perfecto, sí, que tenga funcionamiento, debe haber una inteligencia. Y si los seres humanos no estábamos aquí cuando se creó la Tierra, dicho por la misma ciencia, entonces tuvo que haber algo detrás de todo para que todo fuese creado y correlacionado como está todo organizadamente y en coalición en conjunto con la naturaleza y nosotros. Entonces nosotros debemos de precisar nuestros ideales. La conducta es dirigida por nuestra filosofía. Hacemos y nos comportamos conforme a lo que creemos. Una persona que está en Dios debe comportarse como si Dios manejara su vida. Y es allí donde él tiene que ser guiado por el contexto de que es la palabra del mismísimo Dios, es lo que Él quiere que nosotros seamos y que nosotros hagamos. Y este argumento de la Biblia, con esta palabra, entonces va a estar dirigido por pensamientos ajenos que van en contra de la Biblia. Y nosotros debemos estar bien focalizados en qué es lo que vamos a hacer, si somos hijos de luz o somos hijos de tinieblas. Todos los programas que hemos recibido del mundo, nacemos con un chip totalmente equivocado. Es más, nosotros empezamos a aprender y somos totalmente dependientes de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestra familia. Cada uno de ellos aporta a nuestra educación y a nuestro entendimiento. Pero ya es responsabilidad de nosotros, después de que cogemos una edad en donde ya somos capaces de analizar e interpretar las situaciones y las cosas, y nos de decidir qué es lo que en verdad prevalece, cuál es la verdad. Al momento de entrar en una reprogramación y un replanteamiento de las cosas, porque encontramos que la Biblia es el único libro demostrado que tiene verdades absolutas. En el hebreo la palabra verdad es emunah, como lo dijimos en la anterior clase, y significa aquello que no se somete a ningún cambio. Es la verdad, y la verdad es aquello que no se somete a ningún cambio. ¿Y quién es la verdad si no es el mismísimo Jesús? ¿Cómo cambiar mi manera de pensar? Vámonos a Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos a ver algo muy importante en Romanos capítulo 2, verso 2.
Dice así: no os algo muy importante, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Veamos la palabra entendimiento. En griego, entendimiento es nous y significa mente. O sea, quiere decir, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, según el griego en la Biblia en su contexto original. Entonces, dice así: para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, luego viene la promesa. Si luego de que dice la palabra entendimiento, pues no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Luego de esto, nous, mente, viene lo que es la que es que comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios. Nuestra mente, si allí es que vamos a comenzar a comprender cuál es la voluntad de Dios. La palabra transformaos, vamos a ver, en griegos es metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis, la cual significa rompimiento de la vieja estructura para el paso de una nueva. Es lo que hacen las mariposas, una metamorfosis, cuando salen de su capullo, ¿sí? Cuando salen de su caparazón, ellas salen, rompen ese capullo, ¿sí? Y salen totalmente de la larva que eran y se convierten en una nueva. Eso quiere decir que en griego es metamorfosis, donde viene la palabra metamorfosis y significa de la vieja estructura. Y la frase no os conforméis a este siglo en el original griego es: no dejéis que el mundo de vuestras mentes, y es aioni edat, ¿sí? El principal de los ideales que debemos de cambiar es que cuando se trata de Dios debemos de dejar de pensar en las imposibilidades. Y cuando esto es imposible, vemos que nuestra mente no ha sido completamente renovada. Las imposibilidades de la dimensión y el espacio de Dios. Nuestra cosmovisión debe estar totalmente renovada para que todas las cosas que están escritas en la Biblia, tanto promesas como milagros, como ese ideal que está escrito en la Biblia, sea completamente coadyugable con nuestro entendimiento. Entonces, nosotros vemos cómo en la Biblia juega un papel muy importante nuestra mente, porque como ya lo dijimos anteriormente, la base de todo está en la mente. La guerra de todo está en la mente. Nuestra guerra no es física, nuestra guerra es espiritual, mental y psicológica. Nosotros en el mundo de Dios no existen las imposibilidades. Cuando no existen las imposibilidades, comenzamos a pensar como Dios piensa. Por ejemplo, hay personas que piensan que la ballena que se tragó a Jonás, pues la ballena eran problemas, eran dificultades y eso representa a la ballena. Entonces no estamos creyendo el contexto en el que lo está diciendo la Biblia. Dios tenía el poder de meter a una persona dentro de la ballena y que esa persona sobreviviera ahí hasta que llegara a su destino. Entonces estamos quitándole las posibilidades a Dios y estamos limitando su poder con nuestros propios argumentos y nuestros propios ideales. Entonces vemos algo. Apocalipsis 2:6 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y aquí es donde viene una parte muy importante para saber interpretar la Biblia. Y nosotros debemos de tener esto muy claro porque podemos comprender el Apocalipsis como tal. Vámonos a Hebreos 4:12, ¿sí? Vámonos a Hebreos 4. Acá. Anteriormente, Apocalipsis 2:6, sí dice: por tanto arrepiéntete,
Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de mi boca. Entonces, dice algo. Hebreos 4:2 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos que en Apocalipsis 2:6 él está hablando de Dios, que Dios destruye con su palabra, no con literalmente una palabra. Hay contextos que son demostrados con ejemplos terrenales para dar ejemplo al mundo espiritual, pero en este caso no es así. En este caso está hablando de algo espiritual, ¿sí? Con ejemplos de algo terrenal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí él está hablando con la espada de mi boca, y no se trata de una espada literalmente, sino que está hablando de la palabra de él. Con su palabra destruye, con su palabra destruye. Entonces, nos vamos ahora entonces a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, verso del 3 al 5, y dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Entonces, ¿verdad? Como nos manda el mismo Señor a través de Pablo a que nos cuidemos de las doctrinas malas, ¿sí? Y nos tenemos que la sana palabra, con la sana palabra. ¿Y cuál es la sana palabra? Si no es la que está interpretada con la Biblia. Una cosa en la Biblia interpreta otra cosa en la Biblia. Y la Biblia, que si entrelazamos esos lazos, ¿verdad? Toda la Biblia y los ponemos cada uno como debe de ser, relacionando lo que debemos relacionar y no formando una en todo eso, vamos a poder entender la palabra de Dios. Entonces, como aquí lo podemos ver, fíjense, dice Apocalipsis 2:6: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y nos vamos a Hebreos, ¿sí? Nos vamos a Hebreos 4:12, donde dice que la espada, que la palabra de Dios es más cortante. Nos damos cuenta que está hablando de la palabra de Dios, y así para poder manejar una sana doctrina y una sana enseñanza. Fíjense algo: si alguien habla palabras y su fuente de información no es fundamentada en la Biblia, la verdad no está con él. Y es allí cuando el mundo quiere corromper tu mente. Tu mente. Vamos a explicar eso. El mundo quiere penetrar nuestra mente. Esto es bueno. Fúmate esto, se te tranquilizarán los nervios. Dios no reprende eso. En ninguna parte de la Biblia dice no, tranquilo. Parte de la Biblia dice que no podéis beber, aunque sea un poquito, bebé, si eso no te va a hacer absolutamente nada. Y te sacan de los ideales que quiere Dios contigo, de hacerte una persona irreprensible. Entonces, mientras tú te dejes llevar por las cosas que el mundo quiere, pues lamentablemente te estás alejando de la luz y te estás alejando del cubrimiento y de la protección que Dios te puede dar, como pasó con los israelitas. Balaán le dijo el secreto a Balac de cómo se podía quitar respecto a los hombres de Israel. Entonces Balaán le declaró a Balac que si le llevaba a unas mujeres hermosas, entonces los hombres iban a fornicar con esas mujeres, y de ahí inmediatamente se iba a quitar la protección de Dios. Y así pasó, fornicaron. También pasó que Dios quitó su protección, y también pasó decir al pueblo de Israel. Entonces debemos de tener cuidado con el mundo. Y el diablo no es ningún estúpido, es súper astuto y es súper inteligente. Súper inteligente.
no vamos a engañar nunca al diablo. El diablo nos engaña a nosotros y por eso nunca podemos jugar con fuego con el pecado. Entonces, para terminar, Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A quien daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, ¿sí? Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces vamos a al que venciere. Primera de Juan 5, 4, 5. Porque todo lo que es nacido vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Si no es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ahí tenemos claro de quiénes se refiere Jesucristo. Allí a Juan le dice: al que venciere. Vámonos al maná escondido. ¿Quién es el maná escondido? Este maná es Cristo. Éxodo capítulo 16. Cuando Dios les da el maná al pueblo de Israel, y la palabra maná es, ¿qué es esto? Es una pregunta, ¿sí? Porque el pueblo murmuró por haberlo sacado del desierto a vagar sin entender el poder que acompañaba. Y Dios hacía llover estas hojuelas blancas con sabor a miel, mientras los del pueblo decían maná. ¿O qué es esto? Y en Juan capítulo 6, cuando Jesús está en el mundo, dice esto en el verso 32 y 33. Juan capítulo 6. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, 32 y 33. 32 y 33. Fíjense lo que les dice. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no es el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El maná que recogió el pueblo de Israel es nada más una simbología de una promesa de Dios, pero no representaba el verdadero maná. El verdadero maná es Cristo, y lo representó cuando estaban los discípulos reunidos en la cena del Señor, cuando le dijo: comed, este es mi cuerpo, y repartió el verdadero maná. Su cuerpo, su sacrificio fue el verdadero, que nosotros lo comiésemos, y cuando hablo de comer, coman Biblia, hermanos. Coman mucha palabra, porque en la palabra está la verdad. Es el mismísimo Dios, Jesús. Entonces, vemos cómo ahí que el maná del que está hablando es el mismísimo Jesús. La piedrecita blanca. El blanco significa la pureza, lo celestial. Y esta piedrecita blanca deriva su significado de la manera en la que los habitantes del imperio gratuitamente en los espectáculos. Se les piedrecita blanca como pase gratis. La palabra significa que el tendrá entrada gratis o libre en las bodas del Hijo. Aplicamos esta palabra a la Biblia. O sea, la piedrecita blanca significa un pase gratis o un pase libre a las bodas del Cordero o al cielo como tal. Entonces, en el Antiguo Testamento, los que eran renovados se les cambiaba el nombre. Entonces, aquí vemos otra cosa que es muy importante. Fíjense cómo, por ejemplo, a Abraham se le cambió el nombre a Abraham, padre de muchas gentes. A Jacob, el nombre a el que que significa Jacob. A Israel, que es el que lucha al lado de Dios. A Simón en el Nuevo Testamento se le cambió el nombre a Pedro, que significa piedra. A Saulo se le cambió a Pablo, que significa. Y esta es la manera en que podemos descifrar las cosas que están en la palabra de Dios, armando el rompecabezas de la Biblia con solo piezas de la Biblia y no con ideales humanos y mundanos. Y con esto finiquito la enseñanza sobre la iglesia de Pérgamo. Si Dios lo permite, estaremos dando la siguiente enseñanza este jueves a las 9 de la noche igualmente, y estaremos hablando de la próxima iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Entonces,
quedamos en la presencia de Dios. Vamos a nos vamos en bendición y termine este día en bendición. Que sea la voluntad de Dios rigiendo sobre nuestra noche, nuestros sueños, y que sea Dios mismísimo despertándonos en la mañana y haciendo su complacencia a través de nosotros. Querido amantísimo Padre, gracias, Padre, por haber permitido terminar esta enseñanza, Señor Jesús, por haberles permitido a los oyentes, Padre, escuchar tu palabra, Señor, así sea por un momento, Padre, las palabras que salen de nuestra boca, pues cualquiera que sea la palabra que sale de nuestra boca, aunque sea un poco, Señor, que pueda escuchar a aquella persona que no ha escuchado de tu palabra, ya es victoria. Ya es victoria y lo declaramos de esa manera, Señor Jesucristo. Sabemos que no somos nosotros, sino que eres tú a través de nosotros. Bendigo mis hermanos, bendigo la familia de mis hermanos que están viendo este mensaje y que posteriormente lo verán, Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, por todas las bendiciones, Señor, por lo bueno, por lo malo, por la prueba, Señor. Te damos gracias porque sabemos que estamos aquí en la tierra, Padre, cumpliendo tu voluntad y a la vez moldeándonos, Señor, a la vez moldeándonos para ser capaces, Señor, de ver cara a cara, porque en este momento y jamás seremos dignos, Señor, de mirarte a la cara después de tanto pecado y de tanta cosa mala que hemos cometido. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque eres perfecto, Padre celestial, en todas las cosas que haces, porque eres omnisciente, omnipotente y omnipresente. Gracias te damos, Señor. Alabamos tu nombre y que sea tu gloria y tu voluntad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.